En España se detectan al año unos 104.700 nuevos casos de daño cerebral adquirido. Esta enfermedad nace en aquellas alteraciones a nivel cerebral producidas de forma súbita en una persona. Es una lesión que deja secuelas no solo físicas, sino que también daña las capacidades cognitivas. Según los especialistas, prestar a los pacientes una atención multidisciplinar en los distintos niveles afectados es lo ideal. Para apoyar a familiares y trabajar para la correcta rehabilitación de los pacientes nace ADASEA, una organización que persigue la integración y promoción de los servicios sanitarios y asistenciales para cubrir las necesidades de los afectados por el daño cerebral adquirido. Y precisamente esta mañana nos acompaña el presidente de esta asociación, que es Arturo Rincón. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Y también lo hace Sandra Rodríguez, que es psicóloga y neuropsicóloga. Sandra, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una asociación, Arturo, que me imagino que nace de las necesidades que se presenta en una familia, como ha sido tu caso, por lo que le ha ocurrido a tu madre, ¿no? Sí, exactamente. En el caso de mi madre, pues ella sufrió en febrero del 2016 un ictus, a la cual pues le ha dejado una gran lesión a nivel cerebral y unas secuelas bastante notorias y bastante importantes para pues poder tener una buena recuperación. Le ha costado mucho, la atención de ella fue bastante tardía. No le dio estando aquí, sino estando fuera, la cual pues el cambio de vida que amerita en esa situación fue trasladarme completamente a buscarla y traerla para acá, dejar mi trabajo, dejar terminando la última parte de mi tesis doctoral, estar un año ahí prácticamente, una situación donde pues no sabía muy bien cómo me la iba a encontrar, qué iba a hacer. ¿Y dónde se encontraba tu madre? En Venezuela. En Así que sabemos claro, la asistencia sanitaria ahí, exactamente. Claro. Entonces duró prácticamente en el hospital, ni siquiera en una unidad de cuidado intensivo, sino en la sala de emergencia, en 7 días sin tratamiento médico para poder empezar a tratar el ictus que le estaba dando. Ajá. ¿Y cómo influye, Sandra, por ejemplo, esa atención tardía de una persona que ha sufrido una lesión cerebral, en este caso un ictus, como ha sido en el caso de la madre de Arturo? Bueno, lo ideal es empezar a hacer esa evaluación de las alteraciones y esa rehabilitación en cuanto antes se pueda. Si se deja pasar un tiempo, pues siempre se va a poder hacer algo, siempre se va a poder rehabilitar. Eso es algo que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Pero cuanto antes se empiece a rehabilitar, pues muchísimo mejor va a poder recuperarse las funciones que estén dañadas o un poco mejorar esa calidad de vida de la paciente que haya sufrido o del paciente que haya sufrido un daño cerebral. ¿Dónde empieza, por ejemplo, el trabajo del neuropsicólogo, en este caso el tuyo, Sandra? Desde el momento que la persona ya esté estable físicamente, se puede empezar a hacer lo que es la rehabilitación de un daño cerebral. El caso es que a medida que has ido trabajando con tu madre, Arturo, en sus necesidades, te has encontrado con muchas dificultades en todo este camino. ¿Eso es lo que ha conllevado la creación de esta asociación enfocada? ¿Con qué objetivo? Sí, cuando yo regresé con ella, pues busqué esa información, ese asesoramiento, ese movimiento asociativo, a la cual pues no había nada, y junto con otros compañeros, a personas afines al daño cerebral, pues creamos esta asociación para pues dar respuesta a esta problemática aquí en Canarias y sobre todo en Tenerife, una problemática que es bastante importante por el número de casos y de personas que hay. Hay personas, yo solamente tengo 2 años con esta situación, pero claro, hay gente dentro de la asociación que tiene 10 y 12 años con su familiar con daño cerebral. Entonces, al ver que no había nada para esa información, ese asesoramiento, ese acompañamiento al familiar desde que está en el hospital, porque como familiares y cuidadores, en el cual me incluyo, pues es algo inesperado. No sabemos, nos encontramos con un desconocimiento, pues la asociación lo que quiere es pretender eso, es ser esa voz de esas personas, porque estas personas tienen que volver a aprender a hablar. Entonces nosotros los familiares y cuidadores somos la voz de esta gente, de estas personas que han sufrido, acompañar, asesorar, como dije, al familiar, aprender cómo debemos de tratar en casa a estas personas, porque no se puede tratar de una manera porque ocasiona una discapacidad, pero no es una discapacidad que haya tenido ya antes, sino ha venido de manera repentina. El familiar debe de, vamos a decir, de entrenarse, de saber cómo de acondicionar la casa, la vivienda. Claro. Esto conlleva muchos cambios en la rutina diaria, ¿no? Sí, exactamente. Todo prácticamente pues
en el caso del familiar, pues cambiamos nuestra vida. Nuestra vida nos enfocamos prácticamente a esta persona, a este familiar. Sufrimos lo que puede ser el síndrome del cuidador. Claro, llegamos a tener agotamiento, fatiga, pasamos por diferentes fases de duelo que entonces cuando ya este familiar ha pasado esa etapa, tiene el conocimiento, tiene esa información en la cual yo no la tuve en mi momento. Yo tuve que organizar qué es una lesión cerebral, qué tipo de rehabilitación amerita esta persona. Y ahora quieres rellenar ese hueco, esos vacíos que te has encontrado en tu experiencia con lo ha sido estos 2 años con tu madre. Como dices, te has encontrado con la experiencia de otras familiares que llevan más de 10 años con esta lucha. Y me imagino que para ese asesoramiento también esta asociación se tiene que dotar de profesionales, como en este caso de Sandra, que es socia de esta asociación. Porque claro, el trabajo de ustedes, los profesionales, asesorar a estas personas que andan un poco perdidas es fundamental, ¿no? Sí, exacto. Les llega una situación nueva en la cual pues no tenemos información hasta que estamos en ese momento, ¿no? Entonces es fundamental el apoyo durante el proceso. Como dice Arturo, los familiares pasan por unas fases de duelo que hay que trabajar con profesionales y tienen que tener pues ese apoyo, ¿no? Aparte de lo que él comentaba, la persona, tanto los familiares como que tienen que tener esa atención psicológica, como los pacientes necesitan una rehabilitación lo más multidisciplinar posible. Entonces ahí está el apoyo que la asociación quiere un poco ofertar y un poco apoyar a esos pacientes cuando se encuentran en esa nueva situación. ¿En qué consiste esa rehabilitación multidisciplinar, por ejemplo, Sandra? Pues mira, en principio lo ideal sería que el conjunto de profesionales que llevasen esa rehabilitación sería tanto el fisioterapeuta para la rehabilitación física, ¿no? El logopeda para las personas que han perdido la capacidad de hablar y puedan rehabilitar el lenguaje. El terapeuta ocupacional sería también importante para la parte de rehabilitar las funciones de la actividad de la vida diaria, ¿vale? Todo lo que sea pues las actividades que van a realizar el paciente en el domicilio, en su día a día. Pues trabajar con ellos eso. La parte de psicología es importante para todos los cambios que van a haber, tanto conductuales como emocionales, ¿vale? Y la parte de neuropsicología en concreto se centra un poco en lo que es la evaluación de los déficits cognitivos, ¿vale? Estas personas suelen tener daños pues tanto en la memoria, hay personas que no pueden volver a adquirir nuevos recuerdos o nuevos aprendizajes, personas que están desorientadas, que no saben en qué día, en qué lugar están, para trabajar un poco la orientación, un poco para la atención, ¿vale? Que al final es la base de todo, es decir, si no atendemos a un estímulo no podemos memorizarlo posteriormente, entonces esa parte de rehabilitación, ¿vale? Lo que se intenta es un poco, si se puede, rehabilitar la función que ha sido dañada en función del daño cerebral que haya tenido la persona, si se puede rehabilitar esa función y si no conseguir que otras funciones se encarguen un poco de lo que ha sufrido ese daño, ¿no? También, si no es posible, utilizar o enseñar al paciente a utilizar ayudas externas, como por ejemplo en el caso de la memoria, si hay personas que sufren un gran impacto en la memoria, se les podría ayudar pues, a utilizar agendas, calendarios, ayudas externas para un poco suplir ese daño. ¿Y hasta qué punto llegan a ser conscientes de su situación? Me imagino que también en función de la gravedad, ¿no? De la lesión cerebral, ¿no? Exacto, esto es bastante importante, es decir, la rehabilitación siempre va a ser individualizada, por eso es súper importante que se haga una evaluación previa, porque al final cada daño es diferente, cada persona es diferente y en función del daño que tenga pues va a tener unas limitaciones u otras. Entonces es verdad que en función del daño que se vaya a producir pues habrá que pues rehabilitar una u otra función o una otra. Y en tu caso, Arturo, en el caso de tu madre, ¿ella es consciente de su situación? Si ella sí es consciente, lo que es el espacio-tiempo, si es consciente. Yo trabajo en casa mucho el orden. Ella tiene unos pasos, una rutina que es importante para esta persona y para ella. Cualquier cambio que esté en esa rutina, ella lo nota, lo percibe, queda un poco como fuera de orden. Si hay algo que no le cuadra, entonces es un trabajo que no solamente se hace en las unidades de rehabilitación, sino en casa, el familiar y el cuidador
complementa esa actividad en apoyo, recordándole, trabajando el día a día y sobre todo saberle conversar y hablar a estas personas para que tomen conciencia de la problemática que ellos tienen. Al principio fue muy difícil porque ella no estaba muy consciente, sí le costaba, tenía cambios de comportamiento, llegaba a ser un poco agresiva, se intentaba a veces levantar, se cayó, Claro. pero luego con el pasar del tiempo pues yo pienso que esa organización, esa estabilidad, esa integración en el núcleo familiar, a nivel social, poder salir, poder interaccionar, le ha ayudado mucho a ella a tener una mejor conciencia y saber de la problemática que está. Y ya por último, Arturo, ¿cuáles son las necesidades básicas ahora mismo de la asociación en este primer recorrido de su historia? Porque imagino que también necesitarán manos, que echan en falta más manos, voluntarios, que ayuden, profesionales que se sumen para dar acogida a todas esas familias que se encuentran perdidas en estos momentos, ¿no? Cuando se encuentran con una lesión cerebral, ¿no? Sí, exactamente. Pues en Canarias el sistema de salud pues no contempla, como dijo Sandra, ese modelo de atención integral especializado. Entonces sería ideal pues que se pudiera incluir de esta manera al sistema esta atención. Contar con unidades, en el caso del hospital universitario no cuenta con una unidad de ictus, solamente el Hospital de la Candelaria tiene una unidad de ictus. Importante tener que ambos hospitales pues puedan tener esa unidad para poder atender a estas personas. Pues sí, por supuesto, personas afines, simpatizantes al daño cerebral, voluntariado, personal sociosanitario que quiera integrarse en la asociación. ¿Por qué? Porque a través de ellos pues nosotros hacemos una campaña de visibilización, de sensibilización a través los mismos profesionales que integran la asociación. Pues ahí está DASE, a la Asociación de Daño Cerebral de Tenerife, que inicia sus primeros pasos y que necesita ayuda como todas las demás. Arturo Rincón y Sandra Rodríguez, gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.